El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo. Hoy, último programa de Entre Líneas, 29 de diciembre. Un año, pleno, lleno de información. Y lleno de información donde, sin lugar a dudas, la noticia del año, los Varela Leaks, todo lo que implicó esto, la elección de Nito Cortizo, pues el año también de la JMJ, el año donde yo creo que el panameño más importante del año, sin lugar a dudas, el Sech. Pues alguien que ha roto todos los récords posibles, 18 millones de reproducciones en Spotify. Yo creo que un año donde el nombre de Panamá poco a poco se ha ido recuperando de esa mala prensa que le provocaron los Panama Papers. Vamos a ver cuál es la opinión de los expertos. Ya una semana donde la terminamos con nuevo Contralor y nuevo Procurador General de la Nación después del paso realmente lamentable, tanto de Federico Humber Arias como de Kenia Porcel. Guillermo Ruiz. Buenos días, estimado don Fernando. Feliz domingo, feliz Navidad otra vez y feliz año nuevo, a todos los que nos sintonizan amablemente. No se hace en televisión, pero yo le quiero mandar un saludo a esa gente que se tropieza con uno en el camino, en los comercios, y le manda saludos tanto a usted, ingeniero Blandón, como a usted, doctor Fernando Correa. Así que bueno, yo creo que la gran decepción del año, hay varias decepciones, pero a ver, lo de Varela uno ya medio que lo esperaba, ya uno sabía cómo venía, pero la gran decepción ha sido Federico Humber, porque no solamente venía de hacer una Contraloría General de la Nación oscura, tenebrosa e incluso cuestionada, sino que además trató de influir de alguna manera, yo no voy a decir, yo creo que trató es un poco fuerte, pero con sus acciones, de alguna forma, puede que haya modificado el esquema electoral, alguna percepción de la ciudadanía. Y finalmente, el señor se desapareció en los últimos meses y ya. Y su paso por la Contraloría va a ser más una anécdota y un mal recuerdo que aquellos que recordamos como Dani Kuzniecki, como Chinchorro Carles, que pueden tener sus detractores, pero todo el mundo puede por lo menos no coincidir fueron traumáticas, en que fueron personas honestas, que le dieron lustre al puesto y que además recordamos porque tienen ejecutorías que uno puede comprobar. El resto, pues, lamentablemente, cayó en el fondo. Este es el fondo de todo. Y no me extrañará que el nuevo procurador de la Nación, pues, se acuerde de él en los próximos meses. Bueno, yo espero. José. Buenos días, Guillermo. Buen día. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lo primero es que yo espero que este es nuestro último programa del 19. Yo espero que este año, 2020, usted no sea un observador y un mirón de lo que está ocurriendo, sino sea un actor de la construcción del país que necesitamos. Nadie se sienta ahí a esperar que le resuelvan ningún problema. Uno debe de buscar la solución de sus problemas y yo espero que usted tenga un recargo de energía. Póngase las pilas, decía mi mamá. Pero fíjese lo interesante, en términos como la primera premisa global que les voy a plantear. Estamos en un momento de replanteamiento de aquellos paradigmas que impulsaron la globalización. ¿Te recuerda aquella propuesta? El Pacto de Washington. Lo que se llamó el Consenso de Washington, el replanteamiento geopolítico del mundo, que hizo un mundo unipolar con la hegemonía de los Estados Unidos. En ese mundo unipolar nosotros vivimos la década de los 80, que fue una década perdida, y nosotros en particular en Panamá estuvimos enfrentados durante todo el 80, que culminó con la invasión de los Estados Unidos, producto de todo un proceso que no voy a explicar. Sí. Pero se ha replanteado en el mundo todos esos paradigmas, e incluso si realmente los tratados de libre comercio, en el caso de países pequeños como nosotros, nos ayudaron o no. Entonces, en ese replanteamiento,
la impaciencia de los pueblos a nivel global ha llevado a una especie de zafarrancho en todo el mundo. Desde Irak, para dar un lugar, el presidente renunció esta semana, o presentó su renuncia, hasta la confrontación en África, hasta lo que pasa en Chile, lo que pasa en Hong Kong. No, lo que pasa en países que eran dictaduras herméticas como Irán. Entonces, hay un... Países que están luchando por ser un estado seculares como el Líbano. Sí, Sí, entonces, todo eso... todos los símbolos Está complicado. están complicados. Todo eso en Panamá, si tú haces un apretado resumen, lo podrías decir así. El año 19 arrancó con la presencia en Panamá de ese gran dirigente católico, el Papa Francisco, que fue, digamos, el evento de ese mes. Pero ese evento de ese mes ya venía el proceso electoral, que va a ser un proceso recordado por las irregularidades que tuvo en cuanto al proceso de selección de candidatura, un código electoral que fue más que nada Un enredo que ni ellos un mismos enredo entendieron. que a la falta de claridad los magistrados intentaron los claroscuros del código rellenarlos con resoluciones complicadas, una campaña que la redujeron enormemente. Anodina total, ¿eh? Sí, y que además tenía más facilidad de usted trabajando para Google que trabajando localmente. Localmente. Esa campaña llevó al acontecimiento político, digamos, por más definitorio, que fue la victoria apretada del PRD contra Cambio Democrático, que fue el partido más vilipendiado durante los últimos 5 años. 5 años. Y la derrota del panameñismo histórica, que va a culminar el mismo año con la derrota del barelismo el 24 de octubre. Esto es en el plano político. Pero además de eso, en el plano jurídico, después de tantos zafarranchos con Ricardo Martinelli, resulta que cuando se hace la audiencia... Lo declaran no culpable. Lo declaran no culpable de todos los cargos. Pero no solamente que lo declaran no culpable, el documento que preparan los 3 jueces por unanimidad es una especie de latigazo, o yo diría de castigo público y de escarnio a los fiscales que dirigieron eso. Recuerda que este fue un caso manejado Por 6 fiscales. entre la Corte y el Ministerio Público. Entonces sale Ricardo Martinelli de ese momento libre y es parte ya activa de la vida política nacional. Ese es otro evento importante. Asume la presidencia el presidente Cortizo y entonces nos enteramos de toda la plataforma de irresponsabilidades financieras que se hicieron, que prácticamente obligaron al gobierno a tomar una serie de medidas, por lo menos para tratar de poner orden en las finanzas públicas. Pero quizás el plato que vino a adornar todo esto, 19, fue los Barelali, que fue una especie de retrato al desnudo de todas las irregularidades y de toda la concentración del poder que el presidente con sus 5 jefecillos militares, y fíjate la palabra que uso a propósito. Bueno, jefecillos militares y otros políticos que se creían militares. Es decir, el problema de aquí fue que había políticos jugando a policías y policías jugando a políticos. Entonces se creó, ahí en esos Barelali quedó demostrado la forma, cómo estaban dirigiendo el Estado, cómo se traicionaba a él, a su propio partido, etc. Esas noticias, cuando usted las junta, se culminan en estos primeros 6 meses del presidente Cortizo, en donde él ha intentado hacer cosas en el sector agropecuario, en las finanzas públicas, ha intentado hacer cosas en la designación de los magistrados, que lo hizo exitosamente, y la designación del Procurador General de la Nación, que lo hizo exitosamente, pero tuvo que retroceder en las reformas constitucionales que iba para el precipicio, y eso estaba liquidado. Entonces nos enfrentamos a un país, y ahí viene lo central de ahora, a un país inquieto, con un incremento de la inseguridad, del asesinato en este diciembre, de lo que pasó en La Joyita, la cantidad de personas asesinadas, de mujeres asesinadas en diciembre. Hay 35 mujeres que han muerto violentamente. El incremento de la incertidumbre en el joven que no tiene empleo. La desaceleración económica ha provocado el crecimiento más bajo de los últimos 10 años. Entonces entra Cortizo en un momento importante, y creo que quizás él deberá evaluar muy bien lo que va a plantearle a este país el 2 de enero. Porque este país no necesita un día de logro del presidente, de enumerar los presidentes siempre cometen el error de estar diciendo todo lo que han hecho. Eso se puede mandar por un memorándum, lo que la gente quiere saber. Claro, hay cosas importantes que él puede señalar como sus hitos, pero lo que el país necesita, estimados televidentes,
es una orientación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Cuáles son las prioridades que vamos a impulsar? ¿Cuáles son las cosas que el presidente, no las que decimos nosotros aquí, qué es lo que el discurso del presidente me va a decir a mí para que yo pueda comunicarle a todos ustedes, nosotros, todo nuestro equipo pueda decirle a ustedes, el presidente en materia de educación piensa esto, en materia de salud pública piensa esto, en materia de agropecuario piensa esto, vamos hacia esto. Y al final, ¿cómo recomponer una sociedad que Varela nos las dejó tan destruida? Su propio partido, sus propias estructuras. No, es que lo extraño, José y Memo y amigos televidentes, yo no sé si ustedes sintieron que Varela ha sido una especie de Gengis Khan que ni hasta la Navidad la acabó. Pero es que aquí también hay un tema de origen. Yo recuerdo que en radio, por años, cuando comenzó el caso Martinelli, me quería referir a él, yo aseguraba que el caso no tenía pie ni cabeza y que iba a terminar tal como sin ser abogado, pero sí como ingeniero de sistemas. Yo, bueno, si están hablando de pinchazo, ¿dónde está el arma? Sí. Que básicamente al final del camino del sistema judicial se basa en pruebas. Y todo esto avanzó y era evidente que aquí lo que se quería era un ajusticiamiento y no justicia. Un linchamiento. Y pasó esto. Ahora, ¿qué creó esta situación? Creó una situación de pesimismo tan fuerte en el país que aturdió a los ganadores. Hoy el ganador de la elección, todo su equipo, están como perdidos porque se están encontrando un país mucho peor de lo que imaginaban, pero mucho peor. Digamos que tan turulatos, como decimos en panameño. Ahora, se ha hablado de la línea 3 del metro, por decir un ejemplo. Si no tenemos dinero como país, y hay que decirlo, porque esto es otra cosa que cada programa trato de que hay que decirlo, porque otra cosa que hizo Juan Carlos Varela fue que no le dijo nada a nadie, comenzó a llevar el país. No, ni él ni Dulcidio de la Guardia, gracias y mucho menos al la ministro, prima. el mejor ministro de Economía del mundo mundial, según un concurso en el que él solo participó, y además modificando la economía según lo que sucedía en un restaurante. Sí. Cuando tú tienes eso y heredas esto, tú tienes que recurrir a todo. Entonces, yo creo que este año el presidente Laurentino Cortizo va a comenzar con un buen pie, luego de consultar y ponerse al lado a buena parte de los expresidentes, pero ahora tiene que abrir ese abanico. Y yo creo honestamente que el presidente tiene que darse cuenta, primero, que tiene que explicarle a la sociedad panameña desde el día 1, y espero que se utilice la plataforma de la Asamblea Nacional con el discurso del día 2 de enero, que por cierto, creo que va a ser uno de los discursos más esperados de 2 de enero en décadas, por la situación en la que estamos. No puede ser Alicia en el País de las Maravillas. Evidentemente el presidente Cortizo no va a poder utilizar ese hemiciclo para vender un país que no existe como lo hizo el señor que estuvo 5 años antes que él. Sí. Entonces le toca aterrizar la realidad. Entonces este año hay que decir las cosas como son. Esa línea 3 quizás tenga que esperar a que se acabe la 1 y la 2. Es que estamos hablando también de que el peligro del cuarto puente. El cuarto puente de las Américas quizás tenga que esperar. Hay que darse cuenta que así mismo como pasó con las reformas constitucionales, la situación del país es casi como si hubiéramos tenido una guerra. Sí, es que no exagero. Una guerra contra la estupidez y contra porque aquí el sin hacer. Hombre, los hospitales, la construcción de hospital se paró. De hecho, los que venían del periodo de Ricardo Martinelli tampoco se terminaron. Ahí está la Ciudad de la Salud. Ni hablar. En este momento que les estoy hablando, no hay una obra de Juan Carlos Varela, salvo creo que el puerto de cruceros en Amador, que también iba mal. Salvo eso. No, que iba bien y él la agarró y la forró mal. La toda. Salvo eso, no hay ninguna otra obra en el país que usted pueda contabilizar. Entonces, la labor que viene por delante del presidente Cortizo es primero identificar el problema, como cualquier persona que está enferma. Sí. Mira, este es el problema. La solución la vamos a tener que dar de a poco, porque el problema es muy grande. Y también, yo creo que hay que empoderar a 2 personas importantes que vienen ahora. El Procurador General de la Nación, que lo que haga con los fiscales es importantísimo, yo creo que va a tener que barrer con todo eso que está ahí, pero además enfocarse y decirle al presidente si es necesario, mire, el trabajo es tan grande que necesito fiscalías especiales, cosa que no quisieron hacer el gobierno pasado por los Varela Leaks, ya demuestran a usted por qué no lo querían hacer. Claro. Está muy probado todo ahí.
Y lo otro es el Contralor General de la Nación. Tiene una oportunidad de oro y es una persona que creo que lo único que no ha sido es presidente de la República. Ha sido ministro, ha sido magistrado del Tribunal Electoral. Fiscal electoral. Tiene gran experiencia, ha estado en uno de los partidos más grandes, conoce las estructuras partidarias, conoce el país bien. Entonces tiene la oportunidad de abrir la Contraloría, de que sea un referente de información, de transparencia, de coordinación y que podamos confiar y que todo proveedor del Estado sepa que tiene en la Contraloría General de la Nación un aliado que lo va a orientar y lo va a ayudar a que con transparencia lleve adelante sus proyectos. Porque, Memo, tú dijiste lo de la procuradora. Yo creo que esta señora sale, no solamente la botan por la ventana de la historia, sino que sale una mujer que es casi el hazmerreír nacional, resentida, atormentada y sobre todo engañada. Porque yo creo que hay que decirlo mal y pronto, y uno lo ve en los Varela Leaks, cómo fue engatusándola y esta pobre mujer creyéndose las locuras que le decía el otro para cometer todo este montón de exabruptos que alguien tiene que pagar los platos rotos del daño y del mal que hicieron estos dos y su pléyade durante 5 años. José. Bueno, rapidito, el leak ese donde la conversación entre Bruno y el otro es de que va a haber un golpe de Estado. No, es que son tipos que estaban locos los dos. Define uno qué película está viendo, Sí, ¿no? sí. Pero fíjate, Y eso que se iban solos a una isla, que necesitaba el abrazo del otro irresponsable y Patética. patética, realmente. fíjate cuando yo les decía a los televidentes que hay un cambio de paradigma, no es una cosa eufemística. Hay una repartición global del mundo, no solamente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista militar, en donde ese proceso de una fuerza unipolar ha sido reemplazado por una fuerza multipolar con un eje central en los Estados Unidos que controla casi hegemónicamente el sistema financiero, un eje entre China y Rusia que se ha montado con un control importante del comercio en un segundo lugar y militarmente en un primer lugar, compitiendo con los Estados Unidos en las armas modernas ultrasónicas, tanto China como Rusia, una Rusia expandiendo su influencia militar en el Mediano Oriente y una China expandiendo su influencia comercial en África, en Asia, en América Latina, e incluso que ha obligado a los Estados Unidos a negociar de tú a tú por espacio de un año el espacio comercial, ¿no? Pero es que, José, Entonces, y ahí entra algo que ha sido, yo creo que Estados Unidos ha sido el imperio con desde Genghis Khan, con el periodo de duración más corto de toda la historia, ¿eh? Porque ya en menos de 70 años ya está en entredicho comercial, ahora Rusia lo pone en entredicho militarmente, y su influencia cada vez es menor en lugares donde los Estados Unidos, sí, bueno, tenía esa influencia como lo era América Latina, ya no la tiene. te señalaba esto a la audiencia de este cambio global, porque en lo particular en Panamá, nosotros estamos inmersos en ese mundo con una infraestructura comercial envidiable como país, y una posición geográfica que tiene una importancia geopolítica y que tenemos un componente de nuestra población, no digo toda la población, que es casi la mitad de la población, ligada a ese comercio global. Otro componente de nuestra población vive en una economía prácticamente atrasada. Bueno, el como decían los sociólogos brasileños, que le llamaban a Brasil Belindia, que era una combinación de Bélgica en India. Aquí es como una especie de Somalia, sí, porque la mitad de la población vive en Bélgica y la otra mitad vive en Somalia. El problema de nosotros ahora mismo para sobrepasar el barelismo como concepto de dominación política es como el presidente Cortizo, que lo hizo bien en la designación de estos magistrados y el procurador. Y esto, tanto el Contralor, como señala Memo aquí, el Contralor y el fiscal general, el Procurador General, tiene una misión de hacerle el contrapeso al gobierno, pero ellos no definen la política económica de este país. No. Juegan un papel importante en garantizar la estabilidad jurídica de la transparencia. La transparencia es toda una serie de discusiones que podemos hacer porque todo el mundo se declara transparente, pero cuando tú lo escarpas un poquito... Algunos son invisibles, no es lo mismo que transparentes. Lo que tienen es que ellos tienen una intención de la transparencia y toda la culpabilidad
de lo malo lo tienen los políticos. Bueno, Pero bueno, tienen los lo que quiero enseñarles y particularmente al gobierno, es el tiempo. Ustedes ya consumieron 6 meses de su gestión. 6 meses. Le queda año y medio para definir el camino que va a llevarlo a ustedes a definir cuál fue el tipo de gobierno en el 24. 18 meses solamente les queda para definir las medidas que van a hacer para impulsar la economía. Este 3,5% con que vamos a terminar el 2019 nos está moviendo la economía en los sectores que no generan empleo. Ni valor agregado. ¿Y cómo nosotros vamos a generar empleo? ¿Qué cosas vamos a hacer para impulsar, para elevar el nivel de optimismo de los panameños que se encuentran en el piso? Entonces, pero tenemos una ventaja cualitativa, que es que nosotros hemos desarrollado una infraestructura comercial envidiable para el mundo, pero no estamos haciendo el mejor uso de ella. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque tenemos una política exterior y una política comercial que no están todavía integradas a ese proyecto nacional. Que no tiene mucho tiempo de no estar integrada. Hay lecturas que hacen, incluso cuando usted habla con el cuerpo diplomático panameño, se da cuenta que incluso los diplomáticos locales no tienen clara cuál es nuestra política exterior. Bueno, José, es que tú nomás tienes que, y me remonto al artículo de Demetrio Laciregui, donde decía, un país que era el espía de China en América Latina, tenía las relaciones más importantes, las tenía con el Vaticano, y el país más visitado por el presidente de América Latina era Cuba. Es decir, dime tú cómo tú puedes definir hacia dónde va este país. Yo quiero ir a información comercial. Cuando regresemos, pues quiero seguir hablando de esta coyuntura. Una coyuntura. ¿Qué nos espera el 2020? ¿Por qué? Porque el tema de la inseguridad puede incidir ya también en el paupérrimo crecimiento económico que estamos teniendo y sobre todo, pues, cómo reactivar la economía y generar empleo. Que yo creo que al haber enterrado estas reformas constitucionales en el PNUD es para que eso tome todo el tiempo que sea necesario y más si es necesario. Y otra cosa importante, iba a ser supuestamente el año de los independientes, que fracasó después de toda la campaña que hubo contra los partidos políticos, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. No sé si hablar primero de economía y después de política, un poco para hacer la tarea, primero el trabajo y después el placer. Bueno, lo que pasa aquí con el tema económico es que el país se desenfocó. Sí. Ejemplo, me voy a ir a un tour que los voy a llevar rápidamente a la Cancillería de Panamá actual. Imagínense que usted entra ahora mismo, domingo, en la mañana a la Cancillería de Panamá, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo llevan a donde estaba la biblioteca de la Sociedad Bolivariana. Pues ahí lo que se va a encontrar es un museo de la obra de Juan Carlos Varela, específicamente en la Cumbre de las Américas. Y muchas fotos y muchos recortes de periódicos de Juan Carlos Varela. Si usted sigue a un nuevo piso, se va a encontrar todo un pasillo con una oda al Colegio Javier, a los jesuitas, todo el pasillo. Carísimo lo que pusieron ahí. Y a la religión católica, por supuesto. A los jesuitas, imagínate, Benedicto XVI, que nunca vino a Panamá. Bueno, el gobierno de Juan Carlos Varela decidió convertir Panamá, o tratar de hacerlo, un estado teocrático, sí, directamente basado en la doctrina de la seguridad nacional, en unos policías que se creían militares. ¿Dónde estaba la economía ahí? En ninguna parte. Lo que hizo Ducío de la Guardia fue sentarse, administrar lo que le decían que tuviera que administrar y adiós. Pero política económica no se hizo. El ingeniero Blandón dijo una cosa importantísima. Pero si el Consejo de Relaciones Exteriores era el club de personas que quiero darles pasaporte diplomático para que viajen por el mundo. No quiero hablar de política, déjame hablar nada más del tema económico. Lo que decía el ingeniero Blandón. Un gobierno tiene 2 años para definir su política económica. 2 años. En Panamá 2 años, a veces menos. Pero este tiene 2 años. El anterior también los tuvo. Y usted vio cómo el país, como si fuera un barco, comenzó a parar hasta que se detuvo totalmente. Sí. Y así mismo funciona la economía. Y no se hundió la vaina. Sí, que eso fue lo peor. Gracias a Dios Panamá todavía aguanta, porque hay países que con lo que se hizo aquí habrían quebrado. Ahí está Argentina, ahí está Brasil, ahí está el propio Ecuador. Bueno, hay un montón de países que no aguantan semejante golpe, interno sobre todo. Entonces, el tema económico es fundamental. Yo tengo que reconocer que lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas actualmente
es lo responsable. Y se está ahorrando hasta el último centavo que puede. Creo que hay muchísimos en el gobierno actual que no lo entienden y tienen que andar. Pero ¿qué pasa? En los últimos años, y ya no voy a decir solamente los últimos 5, quizás en los últimos 20, 25 años, el Estado se ha hipertrofiado y se ha llenado de una serie de entes. Solamente el agua tiene 3 entes. Sí. 3, el agua. Y así le puedo hablar cada cosa. El medio ambiente tiene 4. Si usted quiere hablar de temas de electricidad, tiene que hablar de 4 o 5 más. Si usted quiere hablar de educación, son 3, 4. De seguridad ni hablar. El tránsito lo dirigen 3 entes diferentes. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, no hay economía que aguante un Estado hipertrofiado y traslapada de decisiones una vez de esa magnitud. Entonces, eventualmente, el problema es que no se puede echar a la calle gente del Estado. Y por eso el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ahorrar todo lo que puede. Y el resto del gobierno tiene que entenderlo. Porque si no, dentro de unos 365 días, el discurso del presidente en el año 2020 al 2021 no va a ser precisamente un discurso esperado. Y eso es lo que él tiene que evitar. Y el presidente lo que tiene que buscar es que el discurso del 1 de julio de este año sea un discurso optimista. Un discurso donde pueda decir, tenemos el dinero, vamos a echarle adelante la economía y ustedes van a ver trabajo, van a ver empleo, pero eso lo único que se puede hacer es pidiendo sacrificio al país. Y todo esto está sentado en el esquema económico. De nada sirve tener un plan de educación, tener un plan de electrificación, tener un plan de lo que sea, si no hay cómo pagarlo. Que esa es la parte que a nadie le gusta hablar en este país. ¿Cómo usted paga lo que quiere hacer? Y en los últimos años, ahí están proyectos que no se terminaron de cerrar. Que eso era lo importante de terminar el proyecto. Ustedes dirán, no, lo que pasa es que ustedes son martinelistas. No, es que cuando usted abre un proyecto, y lo sabe el ingeniero Blandón que ha estado en la cosa pública, cuando usted habla de un proyecto, tiene que cerrarlo físicamente y tiene que cerrarlo financieramente. Todas esas son cuentas que quedan abiertas en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Contraloría, y usted no termina de cerrarlas y le hacen un hueco fiscal importante en el presupuesto y tiene que ponerlo, y ahí está que se nos están venciendo buena cantidad de millones de dólares en bonos, y ahora el Estado tiene que ver qué hace para... No, lo que está haciendo es pateando la pelota más adelante. No le queda de otra. Sí, yo decía que a mí, como político, no me voy a preocupar mucho por lo que haga o no haga el Ministerio Público, porque ya la semilla del análisis para evaluarlo ya está sembrada. Sí. Si el señor procurador no entiende eso y no sabe que tiene que tener una política de comunicación, durará poco ahí. No hay tolerancia para él, igual que para el señor Contralor General de la Nación. Lo que quiero detenerme es en la política económica. Mucha gente comienza a discutir el presupuesto. Bueno, el presupuesto no es la política económica de ningún país. El presupuesto es un instrumento de la política económica. Cuando yo hablo de la política económica y hablo del tiempo, es que en el mundo se están produciendo acontecimientos a una velocidad tal que los cambios están ocurriendo con ciclos de 6 meses. Y en algunas áreas hasta de 2 años, pero no más de 2 años. Pero los ciclos económicos actuales están a una velocidad increíble. Entonces nosotros tenemos que compensar una cosa con la otra. Entonces este no es un gobierno que tiene tiempo ilimitado y está haciendo un mal uso de sus principales recursos. La principal arma política del gobierno para impulsar un plan es el presidente Cortizo, que tiene una buena imagen en la población, pero que su estructura política no lo deja hacer él, sino que tienen una especie de un control mediático y lo van llevando y lo dejan encerrado en la presidencia y montan actos públicos controlados. Bueno, en los actos no controlados donde él tiene más fuerza. Sí. Y es ahí donde está la verdadera fuerza de un político. Pero cuando hablo de política económica, yo me refiero a las siguientes cosas. Por ejemplo, Panamá es una economía de servicios. ¿Qué vamos a hacer con la plataforma de servicios de nosotros? Cuando usted mira, por ejemplo, diputados proponiendo legislaciones para actuar sobre la plataforma digital de Panamá, es que no está entendiendo lo que está ocurriendo. Cuando usted habla, por ejemplo, en materia de salarios, en materia de empleo y en materia de precios, ¿cuál es la política que vamos a tener frente a eso? ¿Cuál es la política que vamos a tener para desarrollar el sector agropecuario? No para vender jamones, sino qué vamos a hacer nosotros sectorialmente para producir qué cantidad de arroz, cuál es la meta de producción del sector agropecuario con respecto al PIB. ¿Vamos a duplicarlo, vamos a triplicarlo, vamos a mantenerlo igual? Sí. ¿Qué cosas vamos a hacer? Nuestra política portuaria. Nosotros somos un país con una infraestructura portuaria envidiable para América en general.
Nadie en el continente latinoamericano tiene la infraestructura portuaria que tenemos nosotros. Hemos hecho cosas importantes. Tenemos una infraestructura de turismo, pero la política de turismo de nosotros anda de salto saltibanqueando. Porque nosotros, mientras no definamos para qué queremos a Tocumen, para tener gente adentro del aeropuerto o para que la gente salga. Entonces tenemos que montar... O como un regalo del pueblo panameño a la familia Mota para tenemos que coman los aviones. Tenemos que hacer elementos que le hagan a los turistas bajarse a venir a Panamá. Entonces, tenemos que tener una política frente a educación. Tenemos que tener una política frente al agua. Como dice Guillermo, nosotros tenemos tantas instituciones, pero esto es un país que debería tener un ministerio del agua. Un país que la razón de ser más importante es el agua. Un país creado e inventado para el agua. El agua dulce. Entonces, un país que entra a la minería sin tener una política con respecto a las minerías. Entonces, todo el mundo... Un país que entra a la minería, José, con la minería todavía es una dirección dentro del Ministerio de Comercio Interior. Y entonces, fíjese, Y el segundo, cuando hablamos de las fuerzas independientes, ¿qué es lo que ha pasado con los muchachos, estos diputados independientes? Que ninguno tiene una plataforma ideológica de hacia dónde tienen, ellos no tienen un concepto general Ellos quieren taquillar, hacia dónde quieren. Sí, exactamente, ellos lo que quieren es tener opiniones coyunturales. Y yo apuesto a que estos jóvenes que tienen talento se eduquen en el conocimiento general. E incluso el propio Lombana ha perdido del mapa. Él está pensando en controlar qué va a decir la reforma constitucional. Pero este país no está pensando ahora mismo eso. Este país está pensando cuál va a ser la reforma educativa. No te olvides que los tres candidatos independientes, porque eran gente de ocurrencias, no de ideas. Y por ejemplo, yo noto la falta de compromiso de algunos dirigentes, de compromiso social. Entonces hay una especie de todo el mundo quiere jugar al populismo barato o al decir cosas que no hieran y no dicen lo que piensan. Cuando un dirigente político quiere jugar el impacto, sí, no dice lo que piensa, usted no sabe lo que quiere. Entonces esas son las cosas que nosotros... Pero más ahora... A ese reto se enfrenta el presidente. Más ahora, José, con las locuras esas de todas. Pero es que todo el mundo quiere ser Trump. Todo el mundo quiere jugar al impacto, a la foto de Instagram y al tweet. Y el país no se dirige así. Eso es muy bonito para las campañas electorales y algunas. Y no todas. Y si usted quiere trasladar eso al día a día, se va a seguir estrellando todos los días. Y Trump, porque hay una cosa que uno tiene que entender. Cuando uno trata de Estados Unidos, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es que Washington un día le caiga un meteorito y desaparezca y el país va a seguir funcionando. El gran problema es que la centralización que tenemos en países como este son tal de que todo tiene que pasar por la presidencia. Todo. Bueno, y lo de Varela te lo demuestra. Nombramiento, que si un policía lo iba a trasladar tenías que preguntarle a él primero antes de trasladarlo, que si había que pagar una cosa había que preguntarle a él antes de pagarlo. Es decir, todo pasaba por la presidencia. Mira, hay una anécdota que yo creo que la conoce el ingeniero Landon. Y es que cuando Arnulfo Arias llegó al poder el 1 de octubre de 1968, él decidió despedir a todo el Estado. De hecho, el libro de seguimiento del nombramiento de todos los ministros y directores acaba con el último nombramiento de Marcos Robles y sigue con el primer nombramiento de la Junta Revolucionaria Militar. ¿Por qué? Porque Arnulfo Arias agarró su propio libro y comenzó a ver los nombramientos desde el ministro hasta el que limpiaba las mesas en cada ministerio. Por supuesto que al día 11 lo sacaron rápidamente. Sí. Porque usted no puede perder tiempo teniendo 5 años en un país tan chico como este, que tiene tantas cosas por resolver y que lamentablemente para usted que está en el gobierno, la Constitución le pone todo en un solo lugar. Y entonces tiene que jugar con eso. Usted no tiene un país descentralizado donde usted pueda delegar competencias. Esa es parte de las cosas que hay que entender. Y yo aplaudo el entusiasmo de la gente joven que se encuentra ahora mismo rodeando al presidente en todo el equipo de gobierno. Pero no hay tiempo para empaparse. Pero es que aquí hay una cosa, las comparaciones siempre son odiosas. Por ejemplo, siempre dicen, el equipo de Torrijos era gente bastante joven y la cosa económica funcionó porque casi el equipo ese venía de trabajar con el señor David Zamudio en el Ministerio de Planificación. Además de eso, esos jóvenes. Toda esa gente joven que entró con Martín Torrijos. Venía de Omar Torrijos. De Omar Torrijos. Pero así mismo pasó con el equipo de Martín Torrijos y con el de Pérez Valladares. Incluso creo también que con el de Martinelli. Muchísima gente que venía, muy joven, entró, era muy joven, pero venía de militar en el partido político. O en un think tank
que tenían Entonces, que ¿qué ver pasa? con el país. Esta militancia los llevó a identificar los problemas del país y entender desde la oposición cómo funcionaba la cosa pública. El problema es que este grupo que ha entrado, lamentablemente, con los reveses seguidos del PRD, se replegó, se alejó de los problemas nacionales y se alejó de la nueva realidad del mundo y del país. Y ahora la está tratando de entender a marchas forzadas. No, están haciendo lo que Y dicen el- los americanos del learning by doing. Y Ellos el- van emprendiendo claro, pero lo peor de todo es que el país que reciben no se parecen absolutamente nada a lo que recibieron Martín, Mireya. Esto es tierra quemada. Sí. Y ahí es donde el problema es ese. José. Y yo voy a pensar, Fernando, que lo que dijiste, que le caiga un meteorito. No, Washington, no, es una- metafórico. una- Dios, una- eso ni es pérdame. una metáfora. Es metafórico. Eso es una porque- cosa metafórica. No tiene nada que ver, hombre. Yo espero que a Washington no le caiga nada. Porque si no, 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 yo lo que te quiero decir es que tú puedes desaparecer Washington del mapa Sí. y nadie lo va a extrañar en No Estados pasa Unidos. nada No, es si el que- presidente está en otro Sí. lado. los ministros de Estados Unidos nadie los conoce. Nadie O sea, sabe. tienen poco reconocimiento. El gabinete de Trump no se ha reunido en 3 años y medio. En 3 años y Pero medio. fíjate, con respecto a este problema político, fíjate, usted que observa a la gente, ¿cuándo usted, un hombre o mujer, lo inspira a usted como dirigente? Cuando dice cosas que le llegan a usted, ¿a dónde? Al cerebro, no al corazón. Fíjese, el político, en esta última evaluación que se ha hecho en los Estados Unidos, que tiene la valoración más positiva en los Estados Unidos es Bernie Sanders. Y el hombre más viejo de esa estructura. Cae Ese con es como Trump. ese es como el abuelo El cebolleta político está que más emociones caminando arranca en los Estados Unidos es Donald Trump. Porque él dice lo que piensa. Esté usted o no de acuerdo, él no tiene ambajes en decirle la verdad que él piensa. Y a veces la verdad de él es una mentira. Sí. Eso, ¿qué es lo que está sucediendo con Boris nuestros jóvenes? Johnson, Boris Johnson ha hecho lo mismo. Con nuestros jóvenes, tanto del sector llamado independiente como de los partidos, que parecen pinos sembrados en botes. Nunca van a desarrollar. ¿Usted ha visto a alguno de estos muchachos jóvenes de la bancada independiente hacer un planteamiento serio sobre la reforma educativa? pura locura. ¿Usted lo ha pura visto a ocurrencia. decir algo? O sobre cuáles son los cambios estructurales que ellos piensan hacerle a la plataforma de servicio para incorporar los jóvenes. Son muy mediáticos, pero solamente ¿O para decir cosas qué bonitas. es lo No, que muy hay, mediático. tienen con respecto a las modificaciones que hay que hacer al sector agropecuario? ¿Cuáles son sus propuestas Digo, pero, para ¿tú crees que enfrentar- esos 4 alguna vez, la última No, vez pero- que el sector agropecuario fue coger un algodón, meterle un frijol y ver cómo nacía? Yo no creo que hayan hecho más. ellos tienen la capacidad y la necesidad y la obligación y la responsabilidad de prepararse y estudiar. Porque ellos les están exigiendo a los demás que sean mejores. Pero yo para exigirte que yo sea mejor, yo soy profesor, cuando yo ni a un estudiante le pido lo que yo no puedo hacer, intelectualmente hablando. Entonces, creo que el problema es que no hay una especie de vergüenza de la falta de conocimiento. No tener conocimiento no es malo. El no buscar el conocimiento. Entonces, aquí, el gobierno, el presidente Cortizo, tiene que estimular la participación. ¿Cómo la va a estimular? No puede ser con la metodología de los 6 meses. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio tiene que ser la necesidad de crear un determinado nivel de consenso nacional con respecto a políticas claves, en las que comenzamos a discutir de educación, vamos a hablar del sector agropecuario, vamos a hablar de la reforma sanitaria, no solamente en el seguro social, vamos a hablar de mejorar el estándar de vida de los demás, de cómo vamos a sacar a la gente de la pobreza sin entrar a estos subsidios Pero brutales. tú no te has dado cuenta, José, que todo lo que tú has dicho no se hace exactamente porque tocas el callo de un grupo importante económico de Panamá. El gran problema de aquí, yo creo que más que inteligente, y en eso pues tal vez tenga que parafrasear a Bobby Eisman, nosotros necesitamos a alguien más valiente que inteligente. Nosotros tenemos cabezas brillantes, pero que se le aguan los helados muy Lo que fácilmente. pasa es que el eslogan famoso de la desigualdad se ha convertido en un eslogan de campaña y de utilización en el esquema de trabajo diario gubernamental, pero la realidad de la desigualdad es más palpable. Sí, pero fíjate, ¿Cuántas escuelas hay en el interior del país donde usted puede acceder a una escuela multigrado? ¿Eso qué es? sí, pero yo no veo yo no veo una complicidad emocional, conceptual, ideológica de sectores políticos llamados independientes con los pobres. No veo. ¿Y cuál que para mí que no veo? Ni independientes ni los pero los dependientes. Porque los dependientes, voy primero con el los único independientes. contacto que tienen con la pobreza es que de dónde ellos No, es quieren que salir urgentemente. Ellos nos han metido en una sola discusión. En la discusión de la llamada lucha anticorrupción
de los políticos. Claro, porque no se quiere acabar ni con la pobreza ni con la mala educación. No hay interés. Porque es que no quieren llegar al fondo de la corrupción. La corrupción, estimados muchachos de la bancada independiente y de los movines, no está en las estructuras políticas. La corrupción está en el sistema. Entonces es un problema que está, tiene mucha más profundidad de lo que ustedes están planteando. Entonces, pero para combatir la corrupción, usted tiene que plantearse qué clase de Estado usted quiere formar. ¿Usted está de acuerdo con la distribución de la riqueza en este país? ¿Usted está de acuerdo con la concentración del poder político-financiero y que el poder financiero, incluso a veces utilizándolos a ustedes a través de sus correcciones mediáticas, ha estructurado un diseño político que no se atreve a reformar? Entonces, aquí viene el presidente Cortizo con una serie de compromisos y con una imagen nueva, que es lo que yo propongo, que le abramos un espacio para que él entre ahí y empuje los cambios. Porque si nosotros no le abrimos espacio para que él empuje los cambios, ¿quién lo va a hacer? ¿El poder hegemónico económico de este país? Los partidos todavía están en este proceso. Él ha llamado a estas conversaciones. O sea, el problema es que esto no se puede hacer a la velocidad con que vamos. Necesitamos imprimirle, acelerar la lucha, porque el vendaval viene detrás de nosotros. ¿Usted ha visto la película Twister? El tornado, en donde ellos tienen que ir a una velocidad más alta que un tornado. Bueno, el tornado nos está persiguiendo. ¿Cuál es el tornado? El tornado social, la lucha social en Colombia, en Venezuela, aquí, en Nicaragua. Nos va a tomar por todos los frentes, norte, sur, este, oeste. Entonces nosotros tenemos que meterle acelerador a las reformas controladas y dirigidas por los empresarios, por los partidos políticos, pero tiene que haber una dirigencia conceptual, con un compromiso. Nosotros no podemos seguir construyendo un país de desigualdades. Tenemos que crear un mecanismo para resolver las desigualdades. Y este uso de los subsidios es la forma más perversa, porque lo que trata de mantenerlos a usted exactamente como está, humillarlo cada vez que le dan un cheque y le sacan una foto. Sí. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos del año del violador eres tú y de la especie de primavera suramericana. Realmente es el levantamiento de aquellos que han estado oprimidos por tanto tiempo y que, así como ocurrió en el Magreb en el 2011, hoy en América Latina, pues quieren barrer con todo lo que encuentren. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y en el mundo, yo creo que la banda sonora de 2019, sin lugar a dudas será El violador eres tú. No es por cómo me viste, ni cómo estaba, ni dónde estaba. Pero ¿no? tú sabes que yo le encuentro una conexión a lo del violador eres tú, a todo lo que ha estado sucediendo en América Latina durante los últimos meses. Sobre todo que trató de ocurrir, porque a veces lo concentramos todo en Chile, que quizás fue donde la explosión fue mucho mayor, pero si usted revisa en toda América Latina, desde México hasta Argentina, estuvo o a punto o sucedió algún tipo de hecho donde se hablaba siempre de una enorme desigualdad que ha estado ahí siempre. Sí. Y donde los partidos políticos erosionan, cuidado, porque muchos de los que están en la calle gobernaron durante, como el caso de Chile, durante más de 30 años y se quejaban de sus propias políticas. Entonces, creo que aquí también hay mucho juego geopolítico, insisto, y creo, y no voy a caer en la idea errónea de pensar de que hay un grupo de 4 que está pensando cómo mover fichas. Creo que hay gente aprovechándose de todo esto. Y parte de eso es este movimiento de feminismo radical que está siendo criticado por las propias mujeres en todo el mundo, debido a la falta de contenido también. Un mundo que busca la igualdad y no separar, sino unificar o tratar de que estas situaciones que se dan entre los hombres y las mujeres, de salarios sobre todo, de falta de oportunidades laborales, se traten de solventar de alguna manera. Pero esas no son situaciones exclusivamente... A ver, en el mundo que vivimos no hay hombres que salen a matar mujeres. Hay seres humanos que tienen graves problemas y que tratan de acabar con otros seres humanos.
Y ahí podemos identificar a cualquier cantidad de personas, pero es verdad que hay un porcentaje mayor de hombres que atacan a mujeres. Pero eso no significa que los hombres todos somos asesinos o violadores. Sí. Ese enfoque es un enfoque Pero equivocado. tú Pero sabes, se vende desde los medios de comunicación como si esa fuera la pero premisa. No y te, no es olvides, así. no te olvides también que este es el año de Greta Thunberg, la muchacha esta noruega. Que va a terminar como un muñeco roto pronto. Sí, bueno, es que- Lamentablemente, porque Lamentablemente. ella tiene muy buenas intenciones, pero está detrás un grupo de papás que se estaban divorciando, por cierto, y que han hecho todo un negocio de vender libros, revistas y cualquier cantidad de cosas. Y una muchacha con buenas intenciones va a terminar tirada en Como el, juguete al roto. olvido de la historia, mientras que estos otros señores se van a llenar de dinero. Hemos llegado a un punto en el mundo donde las grandes situaciones geopolíticas se han echado a un lado y todo es impacto, insisto en la palabra, la política del impacto. Ahí está Boris Johnson. Boris Johnson logró lo que ni por asomo logró Theresa May, con las mismas intenciones. Pero Boris Johnson lo entendió, este es el momento del impacto. Y salió a mentir, y salió a decir que el Brexit va a acabar y va a ser... Y decía una mentira tras otra sin ni despelucarse, y sacó una mayoría que no sacaba ni siquiera... Bueno, hay que recordar hasta Margaret Thatcher para entrar, para encontrar algo similar. Y lo mismo está pasando con Trump. Trump va camino a repetir su presidencia tranquilamente porque los demócratas no encuentran piso para ir contra él. Estamos en un mundo donde hay que darle seguimiento, y ahí estoy de acuerdo con el ingeniero Blandón, casi semanalmente. Entonces estas cosas están cambiando y nosotros no podemos como un país, les quiero recordar dónde usted está viviendo. Panamá fue el primer país en el mundo donde el Consejo de Seguridad se reunió fuera de las Naciones Unidas. Ese es Panamá. Ese es Panamá. Entonces, cuando usted tiene un país que ha jugado un papel en la historia y que tiene un rol protagónico actual como enclave, como punto importante en el comercio mundial, tiene algo que decir. que no solamente eso, Memo, nosotros somos en este siglo un país que dobló su PIB en 10 años. Es un ejemplo para América Latina y están los medios de comunicación, BBC, CNN, que te lo dicen. Panamá es un país ejemplo para América Latina. Pero ojo, que ahí también estaba Chile. Y si ven los números de Chile, son buenos. Pero el costo de crecer, de pasar de ser un país en desarrollo, un país que está tocando el desarrollo, es esto. Entonces, yo no veo estas situaciones que se dieron como algo de una revolución, como lo que se dio en el norte de África, que mucho cuidado, y en los territorios árabes, pues mucho cuidado porque en muchos casos había detrás unos golpes de Estado solapados. Lo que se estaba dando acá es una izquierda trasnochada que trató de alguna manera de aprovecharse de movimientos reales que encontraron una coyuntura para salir a la superficie. Y ahora mismo estamos viendo cómo eso está calmándose. Entonces es un momento que hay que volverlo a estudiar, porque la situación está cambiando nuevamente. José. Sí, mira, en los grandes virajes de la historia, y estamos en uno de esos grandes virajes de la historia, siempre se ha producido la confrontación entre la idea de los que realmente quieren hacer las reformas a lo largo de un periodo para hacerlas sostenibles y los que quieren llevar la velocidad del carro más allá de lo que resiste la carrocería social. Siempre los revolucionarios o los que impulsan el cambio se han tenido que enfrentar a los radicales. Le voy a dar un ejemplo aquí en Panamá, en América Latina. Cuando nosotros entramos a la lucha por la descolonización en los años 70, y esto señala aquí una fecha importante, que es la presencia del Consejo de Seguridad aquí. La Revolución Cubana tenía desde los 60, 73, 13 años. impulsando una teoría, la teoría del foco guerrillero, que llevó a Che Guevara a morir allá en Bolivia. En Bolivia, y llevó a Cuba a ser una exportadora neta de armas para Centroamérica, etc. Nosotros salimos a la impronta Panamá y logramos transformar la lucha anticolonial en una fuerza más poderosa que el foco guerrillero. Y la lucha anticolonial tenía la velocidad de movimiento del mundo de los años 70. Y si usted fija, todas las historias de África y de Asia, se van a consolidar las independencias de África en el periodo final de los 60 y los 70. Nosotros logramos, producto de un enfoque correcto, de que era el arte de desmantelar el colonialismo a la panameña, lo que Torrijos llamó la aspirina panameña.
Entonces ahí logramos tener que mucha más gente de diferentes categorías pudieran entrar. Entonces no era un movimiento ni de izquierda ni de derecha, era un gobierno por Panamá. En nuestro país ahora mismo, y en el mundo en general, y en particular en Panamá, la lucha contra el acoso y contra la violencia femenina no puede dejarse en manos de las radicales, porque hay que transformar la lucha de ella por la lucha mía, la lucha de ellas por la lucha de nosotros. Entonces eso tiene más sentido si el hombre y la mujer juntos luchan por resolver el problema de la violencia de género. Hombre, nosotros en el año de 2019 vamos a pasar con un incremento de la violencia, de los asesinatos por violencia, por feminicidio. Eran 11 en el año 18 y vamos por 15 y todavía no termina el año. Lo que significa un incremento estadísticamente importante, pero 35 mujeres han muerto de violencia, pero la violencia como tal existe. Entonces no hemos hecho de eso una lucha nacional, sino que hemos dejado a las mujeres solas, ¿no? ¿Sí? Igual que pasa con los derechos de las otras minorías, no importa su conducta sexual. Entonces estamos dividiendo el país entre si es necesario darle reconocimiento a las minorías. Es nuestro deber proteger el derecho de las minorías, pero las minorías no tienen el derecho de imponerle a las mayorías sus deseos. Entonces, al no tener claro eso, y no hay una lucha clara sobre esto, se pasan haciendo concesiones y concesiones y concesiones. De todo el mundo quiere jugar la política del juega vivo, de ese hombre que va por una línea, usted está en la línea esperando y él se le cuela por ahí adelante. ¿A usted no le da rabia eso? Igual, nosotros no podemos tener un país en que las mujeres piensen que ellas solas pueden resolver el problema de la violencia de género. No, es entre todos nosotros, hombres y mujeres, porque es el elevamiento de la conciencia de los hombres con respecto a respetar a las mujeres, no solamente desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de abrir espacios conjuntos. Pero no es una lucha de darle una cuota, no, es una lucha que ellas se han ganado, pero que la reducción del debate político no ha llevado a esto. Con eso, le doy un ejemplo de lo que nosotros necesitamos para poder impulsar los cambios. No hay ningún país que haya impulsado cambios profundos si no hay un compromiso social. Así es. Yo creo que nos quedamos con esa reflexión gracias a todos los que nos han acompañado durante este largo 2019 en este análisis dominical que les hacemos José Blandón Castillo, Guillermo Ruiz y su servidor Fernando Correa. Les espero mañana desde las 6 de la mañana en el noticiero matutino de Next, y a que todos tengan un 2020 feliz, lleno de paz, prosperidad y sobre todo rodeado de sus seres queridos.